Buenos días, profesor Luis Ospino. El día de hoy le estaremos hablando sobre el tema valor económico agregado, el cual estará presentado por mis compañeros Diyanis Barcanegras, Nayel Perdomo, Xiomela Pacheco, Andrés Llano y mi persona Valentina Zamora. ¿Qué es el valor económico agregado más conocido como EVA? También conocido como beneficio residual o valor económico añadido. Es una herramienta financiera que permite medir y calcular una riqueza generada de la empresa. Puede considerar todos los costos asociados, especialmente en el costo de capital. En otras palabras, el EVA representa lo que es la utilidad económica real, que es decir, lo que queda como ganancia. Para los accionistas te puede cubrir todos los costos incluidos los impuestos y el costo de utilizar el capital. El EVA o el valor económico agregado se basa en la lógica que sería valor económico agregado igual a un ODI, que un ODI es la utilidad neta operativa después de impuestos, menos C, que sería el capital neto empleado por WACC o CPPC, que es el costo promedio ponderado del capital desde el punto de vista conceptual. El EVA mide si los activos netos de operación generan un rendimiento superior al costo de capital. Si el rendimiento es mayor, la empresa crea el valor. Si el rendimiento es menor, la empresa destruye el valor, aunque tenga utilidades contables. Es decir, si el EVA es positivo, la empresa genera riqueza extra, más allá de cubrir sus costos e inversiones. Si el EVA es cero, solo está recuperando lo invertido sin crear valor adicional. Y si el EVA es negativo, está perdiendo valor, aunque muestre ganancias contables. La conclusión es que el EVA es clave no solo porque mide utilidades, sino si el negocio realmente compensa el costo del dinero invertido. Es una de las mejores formas de saber si una empresa es rentable de verdad. Bueno, ¿por qué necesitamos el IVA? Este es necesario porque los métodos tradicionales para medir las finanzas sobre una empresa, como lo son la utilidad contable o el simple retorno sobre la inversión, pueden dar una idea equivocada de la realidad. ¿Cómo así? Pues estos números pueden hacernos pensar que todo marcha bien cuando en realidad no es así, porque no sabemos si la empresa está creando o está perdiendo valor. Los estados financieros por sí solos pueden generar una falsa sensación de éxito, ya que muchas compañías se conforman con ver utilidades positivas, pero eso no significa que estén cubriendo el costo del dinero que han utilizado para operar. O sea, es decir, que pueden estar generando ganancias y aún así perdiendo el valor sin darse cuenta. Y aquí está el punto clave de esto, ya que no basta con obtener utilidades, sino también hay que cubrir que el costo del capital, o sea, hay que cubrir el costo del capital, porque no toda empresa, porque toda empresa necesita recursos, perdón, ya sea o de inversionistas o de préstamos. Y esos recursos, obvio, no son gratis, sino que estos tienen un costo. Y el EVA nos ayuda a saber si esas utilidades alcanzan para cubrir con todo ese costo. El EVA nos ayuda a saber si esas utilidades alcanzan y si no lo hacen, no está creando riquezas, sino que aunque los recursos parezcan positivos, no es así. Además, pues el EVA evita que la empresa crezca de manera engañosa, ya que muchas veces se incrementan las ventas o se adquieren más activos, pero este crecimiento no trae ganancias reales. El EVA nos ayuda a evaluar si ese crecimiento realmente vale la pena o solo está inflando los números de la empresa. Este también sirve para identificar áreas que destruyen valor, ya que a veces hay sucursales, productos o departamentos que en los papeles parecen rentables, pero en realidad estos están afectando el valor total de la compañía. ¿Cómo lo detectamos? Pues gracias al EVA, ya que el EVA permite tomar decisiones estratégicas, como mejorar esas áreas o sencillamente cerrarlas antes de que sigan afectando a toda la empresa y toda la compañía se vea afectada. A veces las empresas crecen en ventas o activos, pero ese crecimiento no trae ganancias reales. Gracias a EVA se pone un freno a ese tipo de expansión sin sentido, mostrando si ese crecimiento realmente vale la pena.
ya que ayuda a identificar las áreas que destruyen valor. Sin EVA, muchas decisiones dentro de la empresa pueden parecer buenas en el papel, pero en realidad están perjudicando el valor de la compañía. Por último, el EVA nos permite analizar esas partes específicas de la empresa, como son las sucursales, los productos o los departamentos, y ver si están generando realmente valor o no lo están generando. Y detectarlo nos ayudaría a mejorar o a cerrar tal zona de la compañía. Bueno, ya sabemos que el valor agregado es una metodología de evaluación y de medición de desempeño de las empresas. Ahora yo le hablaré sobre las ventajas del valor económico agregado. La primera ventaja que tenemos es que mide el valor que genera las empresas o la empresa. Esto no quiere decir que a diferencia de otras medidas como la utilidad neta, el EVA toma en cuenta el costo del capital. eh, esta ventaja o el valor económico nos dice si la empresa está haciendo ganar dinero a su dueño o no. Un ejemplo claro sobre esta ventaja es que si una empresa puede tener utilidades, pero si no supera el costo de capital, está perdiendo valor sin que uno lo pueda notar. Bueno, este valor económico revela todo esto, si está ganando valor, si no le está ganando. Dos, ayuda a tomar mejores decisiones. Esto nos sirve para saber si vale la pena invertir en un proyecto o hacer un gasto. Una frase unas palabras acerca de esta segunda ventaja es: decisiones más inteligentes, más valor para los dueños. Tres, es aplicable a todo tipo de empresas. Sí, se puede utilizar sin importar el tamaño del sector al que pertenezca la organización. No hay problema alguno. Cuatro, es útil para motivar a los empleados o directivos. Bueno, muchas empresas usan el EVA para definir bonos o premios. Si el EVA sube, quiere decir que están creando valor y eso puede usarse para motivar a quienes trabajan en las empresas y así pueden lograr mejores resultados. Por último, permite saber si las inversiones están rindiendo lo esperado. El EVA evalúa si la riqueza generada por la empresa es suficiente para cubrir las inversiones o los costos financieros. Ahora le hablaré sobre las características fundamentales del EVA. Bueno, la primera característica fundamental del EVA es que es una medida económica no contable. Bueno, el EVA mide el valor económico real de un negocio, no solo sus resultados contables. Esto nos quiere decir que se enfoca en el valor que realmente se genera para los accionistas después de descontar el costo del capital que se utiliza. El 2 motiva decisiones orientadas al valor. Al obligar el EVA a considerar el costo de oportunidad del capital, el EVA guía a los gerentes a tomar decisiones que generen valor. Esto nos dice que no solo se enfoque en metas financieras, sino que escuchen o tomen decisiones que realmente generen valor y que les va a servir. Tres, se alinea con los intereses a los accionistas. Bueno, el EVA está directamente vinculado con la creación del valor para los accionistas, por lo que sirve como herramienta óptima para asignar recursos y definir estrategias financieras. Y por último, tenemos que es una herramienta de motivación cultural organizacional. Esto se alinea a los intereses de empleado y accionista y genera una cultura organizacional sólida, basada en metas compartidas. Además, también promueve el empoderamiento de los colaboradores y la búsqueda continua de generar valor, o sea, de que todo salga de la mejor manera, de que tenga buenos resultados y que siempre generen buenos valores. Buenos días, profesor.
Eh, ¿Qué es el WACC o CPPC? Costo promedio ponderado de capital. El WACC o CPPC, que significa el costo promedio ponderado de capital, es el costo que tiene una empresa por financiar sus activos usando diferentes fuentes de capital como deuda, préstamos, bonos, también patrimonios y acciones. ¿Qué son? En otras palabras, el WACC representa la tasa mínima de rentabilidad que una empresa necesita generar para mantener su valor de mercado y satisfacer sus inversiones y acreedores. ¿Por qué se llama ponderado? Porque es una fuente de financiamiento que tiene un peso diferente según cuánto representa dentro del total del capital de la empresa. Por ejemplo, si la empresa se financia en un 70% con deuda y un 30% de capital propio, el WACC se refleja en ese peso relativo en el cálculo. La fórmula general del WACC. Primero les estaré explicando cada sigla, qué significa cada sigla, para que pueda tener un poco más de idea. La CASU significa el costo de capital propio en acciones. La CASU D, un costo de deuda, como anteriormente lo venía diciendo, que pueden ser los préstamos o los bonos. La T es la tasa de impuesto, el E es el valor del patrimonio, el D es el valor de la deuda y la B el valor total de la empresa. Entonces, la fórmula general del WACC es WACC igual CASU E por E sobre B más CASU D por D sobre B por 1 menos T. Los aspectos importantes del WACC. Primero tenemos el WACC integra en el riesgo de cada fuente de su financiación. También las deudas de descuentos con impuestos porque los intereses son deducibles. En tercera tenemos si la empresa genera una rentabilidad mayor al WACC, está creando un valor. Y si no lo está creando, se está destruyendo. También tenemos que el WACC es un esencial para calcular el EVA, ya que es el cargo del capital que se resta en las utilidades productivas. También tenemos que su valor depende de su estructura de capital de la empresa, proporción entre la deuda y el patrimonio. Les estaré dejando con mi compañero Nayel. Ok, yo voy a estar hablando de cómo se calcula el EVA. El valor económico agregado se calcula con una fórmula ya hablada al comienzo de la explicación, que es el EVA versus el NODI menos el CE por el WACC. El NODI es la utilidad neta operativa después de impuestos. El WACC ya fue explicado antes, que es el costo promedio ponderado de capital. Y el C es básicamente capital empleado, todo lo que representa nuestros activos utilizados al momento de hacer la operación, tanto deuda como capital propio. Entonces, sabiendo eso, voy a explicar un ejercicio el cual está tratado de utilizar estas fórmulas anteriormente mencionadas. Ok. El ejercicio dice de la siguiente forma. Una empresa de manufactura opera con la siguiente estructura de financiamiento. Capital propio, 400.000, deuda financiera, 600.000, tasa de interés de la deuda, 8%, rendimiento esperado del capital, 13%, tasa de impuestos sobre renta, 35%, y utilidad operativa antes de impuestos, que es 180.000. Nos piden hallar cuatro cosas, que son capital empleado, el WACC, el NODI y el EVA. Para poder hallar estas cuatro cosas utilizamos las siguientes fórmulas que están ahí, que es para cada una. Entonces, comencemos por hallar el capital empleado. El capital empleado ya sabemos de que es básicamente el capital propio con la deuda que nosotros utilizamos al momento de hacer nuestro ejercicio. Entonces, la fórmula es así. Capital propio más deuda financiera, que como lo del ejercicio 400.000, 600.000 nos da 1.000.000. Ya tenemos el primer punto, que es el capital empleado. Segundo punto, tenemos que hallar el WACC. El WACC ya se mencionó la fórmula anteriormente, la tenemos ahí a la vista, entonces simplemente tenemos que reemplazar. Tenemos que reemplazar KE
con el rendimiento esperado del capital propio. Después, el CADE ya sería el interés de la deuda, 8%. La T sería tasa de impuestos, 35%. El E y la D, que es capital propio y deuda financiera, 400 y 600 mil pesos respectivamente. Y la B, que sería básicamente la suma de los dos, que es 1 millón, que la llamamos anteriormente con el capital empleado. Entonces, utilizando la fórmula del WAT, reemplazamos y eso nos da que nuestro resultado es 8.32%, que esto es básicamente el porcentaje mínimo que esperan los accionistas que se genere para poder, digamos que, dar un visto bueno del resultado del ejercicio económico de su empresa. Tercero, tenemos que calcular el UNODI. El UNODI se calcula con la fórmula que se ve ahí, que es UNODI igual UADI, que es utilidad operativa antes de impuestos, por 1 menos la tasa de impuestos, que la tasa de impuestos ya la conocemos, que es 35%, y el UADI, que es utilidad operativa antes de impuestos, que nos da el ejercicio, es 180 mil. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos la fórmula y al momento de hacerlo nos da que es 117 mil. Entonces, ya teniendo el capital empleado, el WAT y el UNODI, ya podemos calcular lo que es el EVA, que es el último punto del ejercicio, que es reemplazar la fórmula que se ve ahí y con los valores ya sacados, entonces calculamos. Y utilizando esos tres valores, el UNODI, WAT y el CE, sacamos el EVA, que eso nos da 33.800 de valor, pesos, dólares, dependiendo de la moneda que se utilice. Entonces, después de haber sacado esto, ¿qué conclusiones podemos sacar de este ejercicio que acabamos de explicar? Bueno, de que al momento de sacar el EVA de esta empresa, obtuvimos de que tiene un excedente positivo de 33.800, lo que indica de que está generando un valor real por encima de su costo total de su capital, que era del 8.32 que nos dio el WAT. Entonces, al momento de demostrar esto y que después de pagar impuestos y poder cubrir tanto deuda como el retorno exigido para nuestros accionistas, tenemos de que nos dejó un excedente económico. Este excedente económico, ¿qué conclusiones estratégicas podemos sacar de ello? Pues el primero es que la empresa está financieramente saludable, ya que no es solamente rentable en términos contables, sino que cumple con las exigencias tanto para sus acreedores como para nuestros accionistas. Segundo punto, al momento de poder tener este excedente, podemos justificarlo para poder tener una reinversión estructurada en la empresa, que es básicamente mejoras operativas, renovación de los equipos, automatización de los procesos o desarrollos tecnológicos, dependiendo de los objetivos que tenga nuestra empresa. Ya que obviamente, aunque esto sea un ejemplo para poder enseñar el EVA, esto obviamente se refleja en una empresa real. Entonces, dependiendo de cada una, puede tener sus objetivos. Tercer punto, dado que creamos valor económico, podemos hablar a los que son los incentivos o los bonos para nuestros trabajadores, para el personal. Básicamente para fomentar una cultura de recompensas, ya que por el trabajo duro se pudo lograr este objetivo. Y por último, tenemos la rentabilidad demostrada, fortalece nuestra imagen no solamente para nuevos inversionistas, sino para las entidades financieras, ya que pueden ver a nosotros como una forma de crecimiento y de que somos confiables al momento de utilizar su capital. Entonces, teniendo estas conclusiones del ejercicio y estos resultados, podemos concluir de que el EVA no es solamente una útil como indicador financiero, sino que también es una herramienta de gestión estratégica y que nos permite tomar decisiones informadas para impulsar nuestra empresa hacia más adelante. Entonces, con todo esto y todo lo explicado, podemos dar por concluida nuestra exposición. Así que muchas gracias, profesor. Hasta la próxima.